expuestos a la luz. Ese es el tema de esta mañana. Se dice que en las plantas son fototrópicas positivas. ¿Habían escuchado eso alguna vez? Fototrópicas positivas. Significa que las plantas siempre tienden a dirigirse o buscar la luz, porque allí tienen sus nutrientes, su vida, su desarrollo, su renovación. Y pensaba en esto cuando consideraba nuestra vida espiritual. No podemos tener una verdadera vida espiritual si no nos dirigimos hacia la luz. Deberíamos ser fototrópicos espirituales, buscando continuamente al Señor Jesucristo, y le buscamos en este tiempo. Le buscamos en la comunión, le buscamos en el estudio de su palabra, le buscamos en tiempo de oración, en tiempo de calidad, de devocional. Le buscamos en esas ocasiones. Y si dejamos de hacerlo en algún momento, sentimos que nuestra vida languidece y desfallece. No podemos dejar de hacerlo. Seamos como esas plantas que la buscan desesperadamente. Las ponemos a veces a la sombra de otra planta y enseguida se doblan un poco las plantas para buscar el rayito de sol. Así deberíamos ser nosotros. En Juan capítulo 8, que es el estudio que estamos teniendo, dice Jesús: yo soy la luz del mundo. No solamente de los creyentes, o sea, no solamente nosotros encontramos esa plenitud de vida llevándolas hacia el Señor Jesucristo, sino que además la sustentabilidad de la vida general de todas las cosas depende exclusivamente del Señor Jesucristo. El mundo existe porque existe Cristo. Todo lo creado fue hecho por Él y para Él, y por Él subsisten todas las cosas. Jesús es la luz del mundo. Vamos a ver Juan capítulo 8. Juan capítulo 8, versículos 12 al 20. Busquen tranquilos, Juan capítulo 8, versículos 12 al 20. Dice así: otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces los fariseos le dijeron: tú das testimonio acerca de ti mismo, tu testimonio no es verdadero. Respondió Jesús y les dijo: aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero, porque sé de dónde he venido y a dónde voy. Pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. Vosotros juzgáis según la carne, yo no juzgo a nadie. Y si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, sino yo y el que me envió, el Padre. Y en vuestra ley está escrito que el testimonio de dos hombres es verdadero. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo, y el Padre que me envió da testimonio de mí. Ellos le dijeron: ¿dónde está tu Padre? Respondió Jesús: ni a mí me conocéis, ni a mi Padre. Si a mí me conocieseis, también a mi Padre conocerías. Estas palabras habló Jesús en el lugar de las ofrendas, enseñando en el templo, y nadie le prendió, porque aún no había llegado su hora. Hasta aquí nuestro texto. Dijimos que a través del Evangelio según San Juan, hay 7 ocasiones en las cuales Jesús usa la expresión yo soy. Y aquí tenemos la segunda expresión de este gran yo soy de Jesús, que ya hemos dicho que tiene que ver con la identidad, con el Dios de Israel antiguo testamentario, que se presentó a Moisés y le dijo: yo soy el que soy. Y tiene que ver con el propósito, llegando a estar en medio del pueblo para cumplir todas las cosas establecidas. Pero lo cierto es que no hay otra luz
que pueda dar vida a la humanidad, sino es el Señor Jesucristo. Yo soy la luz, pero no solamente de Israel, no solamente de la iglesia, yo soy la luz del mundo. Si hay vida, es porque Jesús es la luz. Ahora, para entender un poquito el alcance de las enseñanzas de la palabra de Dios, debemos entender el tiempo, el contexto en el cual se desarrolla, lo cual nos aporta muchísimo significado. Y cuando miramos este pasaje, lo tenemos que ubicar dentro de la fiesta de los tabernáculos. La fiesta que estábamos viendo ya el domingo pasado, que Jesús había subido a Jerusalén para celebrar la fiesta de los tabernáculos. ¿Saben qué? En esta fiesta, esta celebración, es donde el evangelista utiliza la mayor porción de texto para hablar de la ocasión en la cual hace referencia a Jesús. O sea, lo que pasó con Jesús durante una de las fiestas, en esta de los tabernáculos, es la que se le dedica mayor texto para su desarrollo. Significa que es importante en relación a lo que es el ministerio del Señor Jesucristo, el propósito y el evangelio en sí mismo. Desde el capítulo 7, del versículo 1, cuando ya sube para estas fiestas, hasta el capítulo 10 de Juan, del versículo 21, va a estar en el contexto del templo en relación a la fiesta de los tabernáculos. Y van a ver por qué es importante tener en cuenta esto cuando decimos Jesús es la luz del mundo. Va a adquirir un especial significado esta expresión. Allí en el versículo 12 dice: otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. Otra vez lo dice, retoma la enseñanza de las figuras relacionadas a la fiesta de los tabernáculos, luego de la interrupción que tuvo. ¿Cuál fue la interrupción? Dijimos que aquellos líderes le habían traído a una mujer hallada en pecado, en adulterio, delante de él. Sucedió aquello de la piedra, este libre de pecado, arroje la primera piedra, etcétera, etcétera. Se fueron todos. Y retoma las enseñanzas en relación a estas fiestas. Uno de los elementos que distinguimos en el capítulo 7 en esta fiesta fue el agua. El agua que se sacaba del estanque o la piscina allí de Siloé, que se traían y se derramaban allí en el altar como parte de la celebración para recordar la provisión del agua en el desierto por 40 años. Que en el último ese día de la fiesta, en el capítulo 7, versículo 37, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. La provisión de Dios para su pueblo en la figura del agua que había brotado allá en el desierto. Pero aquí tenemos otra figura, en este versículo 12, dice: yo soy la luz del mundo. Jesús no solamente estaba participando de estas fiestas, Jesús estaba mostrando que era el cumplimiento de esas celebraciones simbólicas, figurativas, sí con un hecho histórico base, pero la celebración en sí misma era el anunciamiento de aquello que sería la culminación o la gran sustancia de lo que celebraban, y Jesús es el cumplimiento de aquellas figuras. Estos dos elementos, el agua y ahora la luz. ¿A qué se referiría como figura de aquella fiesta diciendo Jesús: yo soy la luz del mundo? Les voy a leer un pasaje en Éxodo 13, 21. No lo busquen, solo un versículo. Éxodo capítulo 13, versículo 21, allí en Sucot, decía: y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día
y de noche. Tiene que ver con esa luz, con esa presencia de Dios a través de lo que se conoce como la Shekinah, columna de nube de día y columna de fuego en la noche. Jesús dice, yo soy la Shekinah, yo soy la gloria de Dios, la imagen misma de su sustancia. Y en estas fiestas era interesante porque estaban allí todos presentes y en el atrio de las mujeres, que era donde estaba el arca de las ofrendas, en el atrio de las mujeres se ponían 4 candelabros gigantes de unos 15-20 metros de altura, solamente en estas fiestas. Y había 4 tazones de oro originales, no sé si en este tiempo los romanos serían de oro, ¿no? Pero en los cuales se llenaban de aceite y se encendía aquella lámpara con mechas hechas de las vestiduras sacerdotales. Y cuando se encendían aquellos tremendos candelabros altísimos, iluminaba todo Jerusalén. Se veía de lejos aquella luz. Y eso justamente era la representación o conmemoración de la Shekinah, aquella columna de humo de fuego que iluminaba todo el campamento de los israelitas mientras se movían en el desierto. Entonces Jesús lo que hace es, primero tomó la figura del agua, ahora toma la figura de aquella luz gigante que iluminaba todo. Dice, yo soy la luz del mundo. O sea, más que aquella luz, más que para el pueblo, extensible a todos los pueblos del mundo. Eso es lo que Jesús está diciendo o refiriéndose cuando dice yo soy la luz del mundo, a la asociación con aquella columna de fuego en el desierto. Ahora, ¿cuál era la función de aquella luz, aquella columna en el desierto dentro del pueblo? Y era triple. En primer lugar era guiar al pueblo. Habíamos dicho que allí en Éxodo decía para que anduviesen de día y de noche. O sea, la columna, si leen el Antiguo Testamento, en el avance del pueblo, si la columna se movía, o sea, la de nube de día, de fuego en la noche, el pueblo estaba así. Ya cada uno sabía lo que tenía que hacer, sabía cuál era su tarea, quién se ocupaba de las cortinas del templo, quién se ocupaba de una cosa, de otra. Se levantaban todos, tenían un orden prefijado en las cuales las 12 tribus simplemente avanzaban. ¿Hacia dónde avanzaban? ¿Hacia dónde se movían? Hacia donde se moviera la Shekinah, aquella columna de fuego o de humo, donde se moviera en el desierto, ellos tenían que ir a ese lugar. Entonces, en primer lugar, era una guía para el andar y el peregrinaje del pueblo dentro del desierto. Ahora, ¿y si estaban en un lugar demasiado cómodo, demasiado lindo, y de repente se movía para otro lugar, donde no había palmeras, donde no había agua, donde no había sombra? ¿Qué tenía que hacer el pueblo? Moverse. El pueblo tenía que moverse porque esa era la guía que tenían ellos, la guía de la presencia de Dios. Si no se movían, quedaban fuera de la presencia de Dios. Podía llevarlos a Mara, a un lugar de aguas amargas. Podía llevarlos a un lugar sin palmeras, sin pozos. Y el pueblo tenía que estar contento porque aún en esos lugares Dios mostraría su provisión. Podía llevarlos, sí, a Elim, un lugar de lindas palmeras, oasis, precioso. Me imagino las caras cuando de repente les tocó llegar a Elim, a ese lugar fantástico. ¡Oh, qué bien! Ahora sí que vamos a tener unos días bárbaros acá. Y Dios los iba moviendo así, pero ellos tenían que levantarse, ya sea de día o de noche. Y así mismo nosotros, si realmente seguimos al Señor Jesucristo, no importa a dónde vayamos, no importa a dónde los pasos de la fidelidad nos lleven, sea un lugar árido, seco, un lugar de risas o de llanto, donde sea que tengan que pisar nuestros pies,
tenemos que hacerlo siempre en la presencia del Señor, sabiendo que estamos siguiendo sus pasos, porque esa es nuestra garantía de guía. A veces nos cuesta levantarnos y movernos si estamos bien. Si decimos, no, prefiero este camino, sé que el Señor me está diciendo esto otro, pero prefiero esto porque ya realmente pienso que encontré mi lugarcito en el mundo. Pero es mejor un lugar en Cristo que un lugar en el mundo. Entonces era guía. En segundo lugar, protegía. Cuando salieron de Egipto y llegaron a aquel callejón sin salida entre las paredes de la montaña, el Mar Rojo y el ejército detrás, y lloraban y se lamentaban, ¿y qué vamos a hacer? La nube, la gloria de Dios se puso entre ellos, entre aquel ejército y el pueblo, mientras cruzaba el seco, el Mar Rojo, y los detuvo, los frenaba. Era protección para cada uno de ellos. Pero no solamente uno dice una columna de nube, pero una cosita así, chiquita, no. Debió ser grandiosa, debió ser majestuosa aquello, no una nubecita en el cielo nada más. Pensando en esto, pensaba durante el día, nunca estuve en un desierto, pero el sol abrasador en las horas más cálidas del día, aquella nube central en el desierto, no sé si alguna vez intentaron hacer un reloj de sol, ¿no? Como la sombra se va moviendo y va cubriendo todo un círculo. Pienso que así pasaría con la sombra de aquella nube, dando tiempos de refrigerio durante todo el día a las diferentes tribus del pueblo en su derredor. Y en la noche, aquella luz encendida gigante, aquel fuego también que debía ser majestuoso para cubrir y iluminar todo el pueblo, no solamente guardándonos en los lugares oscuros de las sombras, porque nada sucedía, porque nada quedaba en las sombras, nada malo, todo era visto por Dios, pero al mismo tiempo el calor que implicaba aquello. Como esas familias que a veces se reúnen alrededor en la noche fría, alrededor de un fuego, a veces en los campamentos, en los fogones que se hacen, todos con guitarra o en la vuelta. Me imagino eso, pero a gran escala. A gran escala, todos gozándose de la presencia y la protección de la misma luz. Yo soy la luz del mundo. Y en tercer lugar, justamente es eso, dar luz. Cuanto más avanzaba la noche del pueblo, más brillante era aquella luz. Más les resguardaba. Incluso las naciones les podían ver de lejos por esa gloria de Dios. Y las naciones temían al paso del pueblo de Israel, porque sabían que Dios estaba allí con ellos, pero tanto de día y de noche. Es interesante que en Apocalipsis dice que no habrá necesidad de sol ni de luna, porque el Señor mismo será su lumbrera de día y de noche. Creo que eso es el gran cumplimiento general de esto que sucedía en aquella figura antiguo testamentaria. Pero el Señor quiere ser estas cosas para nosotros, para la iglesia hoy día. No un espectáculo fantástico para el mundo, sino en los hechos que realmente representa, en cuanto a que estemos satisfechos, que estemos cuidados, que seamos guiados por su presencia. Él quiere hacer estas cosas en nuestras vidas. Por eso dice, el que me sigue, no andará en tinieblas. Somos extranjeros, somos peregrinos en una tierra que a veces se vuelve árida, que a veces se vuelve inhóspita para aquellos que realmente quieren amar a Dios, amar su palabra en sincera devoción. Pero me pregunto, ¿por qué no confiamos más? ¿Por qué somos tan tercos a veces de ser remolones en hacer lo que Él quiere, cuando Él quiere que levantemos nuestra tienda y vayamos a Él y le sigamos?
¿Por qué nos demoramos en movernos y nos quedamos a veces en pequeños espejismos, oasis que encontramos en el mundo y nos autosatisfacemos en estas cosas? Pensaba en esto y decía, pruebas, necesidades, ¿las va a pasar a un hijo de Dios si el Señor le cuida? Sí, las va a pasar un hijo de Dios y gracias a Dios por eso. Porque si el pueblo de Israel no hubiese pasado por lugares sin agua, con agua amarga, sin comida, ¿cómo hubiera conocido la grandeza de la riqueza de la provisión en Dios? Del poder de Dios. ¿Cómo nosotros podríamos conocer las grandezas de la gracia de Dios si no pasamos por Mara? Si no pasamos por esos lugares áridos. Pasar por esos lugares y mantenernos mirándole a Él nos permite disfrutar de esas riquezas que de otra manera no podríamos llegar a conocer. Hay algunas doctrinas lindas que sacamos en estos versículos, volviendo ahí a Juan, en el capítulo 8. Dice que estos fariseos, habíamos leído allí, versículo 13, dice, entonces los fariseos le dijeron, tú das testimonio de ti mismo, tu testimonio no es verdadero. ¿Por qué aseveraban aquellos fariseos que el testimonio de Jesús no era verdadero? ¿Por qué decían eso? Jesús obviamente lo captó enseguida y les dice, en vuestra ley está escrito que con 2 testigos todo testimonio es verdadero. Ellos decían, solamente tú dices esto de ti mismo, entonces el testimonio no es verdadero, porque la ley en Deuteronomio 19 decía que solamente por el testimonio de 2 hombres sea veraz el mismo, sea verdadero el testimonio, por la aseveración de 2 testigos. 2 testigos, pero 17 y 18 Jesús les dice, y en vuestra ley está escrito que el testimonio de 2 hombres es verdadero. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo y el Padre que me envió da testimonio de mí. En este pasaje encuentro un montón de aspectos que luego se leen en Apocalipsis. ¿Recuerdan cuántos testigos se envían en Apocalipsis? 2 testigos. ¿Por qué 2 testigos? Porque según la ley, solamente con 2 testigos es lo que hace veraz un testimonio. Jesús no necesidad de lumbrera ni de noche. La celebración de la fiesta de los tabernáculos en el tiempo del milenio, de todas las naciones obligadas a subir allí para recordar que aquel Jesús fue el mismo que puso su tabernáculo o se hizo hombre aquí entre nosotros. O sea, encontramos muchos aspectos o figuras escatológicas en la fiesta de los tabernáculos. Pero, ¿cuál era la raíz del verdadero rechazo de aquellos fariseos de ese testimonio? Ellos no conocían al Padre. ¿Por qué no conocían al Padre? Porque se negaban y rechazaban al Señor Jesucristo. Y les voy a decir algo, nadie puede conocer a Dios si no conoce a Cristo. Nadie puede venir al Padre si no es por mí, dijo el Señor Jesucristo. ¿Conoces a Cristo? ¿Has llevado tu vida a los pies del Señor Jesucristo y le has clamado a Él por el perdón de pecados y vida eterna? No es por lindos pensamientos que vamos al cielo, no es por pertenencia a una religión que vamos al cielo, sino por conocer al Señor Jesucristo. El que conoce a Cristo tiene la vida, porque la vida es que le conozcan a Él y al Padre. Tenemos entonces, Jesús es luz. Según este testimonio, Jesús es verdad y Jesús es vida. Estos 3 elementos después en el desarrollo del libro los repite como una misma cosa. Luz como guía o como camino, verdad y vida. Lo va a repetir después en Juan capítulo 14. Pero lo que vamos a mirar para nosotros nada más en esta mañana, allí en el versículo 12, el gran llamado.
¿Cuál es el llamado que tenemos en el versículo 12? Dice, lo leo de nuevo. Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. ¿Cuál es el gran llamado de la palabra de Dios a nosotros? Seguirle. Seguirle. El que me sigue. ¿Quieres seguirme? ¿Quién quiere seguirme? ¿Quién va a seguir al Señor Jesucristo? ¿Por qué es importante seguirle? Porque hay dos promesas en el versículo 12. Y estas dos promesas son para todos los que le siguen. ¿Cuáles son las dos promesas? Primera, no andará en tinieblas. Eso es una promesa. No andará en tinieblas. ¿Qué significa no andar en tinieblas? Significa guía, protección, seguridad, estas cosas que estamos mirando. Recuerden que la figura de seguir, lo que era en el desierto, era cada vez que se les indicaba, tenían que levantarse y caminar hacia donde sea y continuar y aceptar la provisión de Dios en ese lugar donde llegaren, sea el oasis o sea la tierra seca o árida o en el agua amarga. Ellos tenían que darle prioridad a Dios, a lo que Él quería y su camino. Mira a Cristo, seguirle es mirar al Señor Jesucristo. Cuando le miramos a Él de esa manera, no andaremos en tinieblas, porque Él es el camino. O sea, no andaremos a tientas en la vida, porque Él es nuestro camino. Pero para eso hay que estar dispuestos al esfuerzo. Levantar una tienda, poner una tienda, levantar una tienda, poner una tienda, levantar artículos, empacarlos, salir, caminar en el desierto, no era fácil. No era algo demasiado sencillo porque no eran tienditas de hoy día, esos palitos de aluminio que simplemente lo hacemos así, se arman solos. No, eran pesados, eran realmente de pieles, telas duras. O sea, no era tan sencillo levantar todo aquello, pero aquel que le sigue está dispuesto a dejarlo todo y asumir cualquier sacrificio. Aquel que realmente sigue a Cristo está dispuesto a hacer todas esas cosas. En determinados momentos del camino del pueblo, parte del pueblo miraba para atrás y extrañaba. ¿Qué extrañaba? La comodidad de Egipto, a pesar de que era esclavo. Pero extrañaba las cebollas, las ollas, las comidas, todo ese tipo de cosas, todas esas facilidades. Y los creyentes a veces les cuesta muchísimo encontrar esa promesa, es decir, no andará en tinieblas y anda a tientas, porque también le cuesta seguirle. Le cuesta seguir al Señor Jesucristo con todo lo que implica. A veces implica dejar nuestros propios planes, dejar nuestras voluntades, dejar nuestras fantasías en el mundo. Pensaba en alguna vez caminando en el campo, después que ha llovido o para pasar una cañada donde hay piedras, a veces cuando los chicos eran más chicos, uno decía, bueno, pisen donde yo piso. Yo iba pisando en los montículos de barro que sabía que iban a ser más consistentes o de piedra, entonces pisen en mis huellas, que venían atrás, y si alguno quería hacerse nada, yo piso donde quiero, es sencillo para el agua, se embarraba todo. Pero si pisaban en mis huellas, era más probable que si me aguantó mi peso, también iba a aguantar el peso de ellos para seguir adelante. Te digo, no pises donde Él no pisó. Eso es seguirlo. No pises donde Él no pisó. ¿Y cómo sé dónde no pisó? Bueno, antes de dar el paso, ¿Cristo habría pisado ahí? ¿Cristo habría hecho eso? No pises donde Él no pisó. Eso es seguirle. La promesa es, no andará en tinieblas. ¿Te has encontrado en esos tiempos de perplejidades?
Capaz que sí, ¿no? En alguna que otra ocasión, callejones y salidas, desorientados, tristezas, amarguras, todas esas cosas que oscurecen de alguna manera nuestro entorno. Nos hemos encontrado en esas cosas, ¿sí es cierto? ¿Qué ha pasado ahí? ¿Qué ha sucedido? Tal vez no sacrificamos nuestros deseos. Tal vez no sacrificamos nuestros planes o comodidades y de alguna manera no vimos siempre la luz brillar. Una promesa es una promesa. No andará en tinieblas. Seguirle es tomarle como brújula. Nos marca siempre, la brújula siempre marca el norte. Entonces, el que sabe usarla, hay que saber usarla, pero no cualquiera que agarra una brújula y sabe cómo usarla. El que sabe usarla, entonces sabe cómo orientarse. Y debemos ir aprendiendo a orientar nuestras vidas en el Señor Jesucristo. En momentos, como cantábamos, en los cuales nuestra fe parece caer, que puede llegar a esos momentos, ¿quién nos sostiene? Él nos sostiene. Porque hay una promesa, no andará en tinieblas. Pero también cuando hablamos de tinieblas sobreentendemos lo que generalmente conocemos. Luz es bueno, tinieblas es malo. No andará en tinieblas en nuestros pasos guardados de caer en los lodos profundos del pecado, en los lodos de aquellas cosas que realmente nos alejan, nos apartan de Dios. Les voy a leer un pasaje en Primera de Juan capítulo 1, versículos 5 al 7. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si experimentamos tinieblas en nuestra vida, ¿qué ha sucedido? ¿Estamos en Dios? ¿Es posible estar en Dios y estar en tinieblas? No. ¿Por qué no? Porque Dios es luz. Dice acá la palabra de Dios. Y no hay ningunas tinieblas en Él. ¿Pero experimentamos a veces tinieblas en nuestra vida? Sí. Sí, las experimentamos. ¿Qué sucedió entonces? ¿Qué ha sucedido? En lugar de andar en la luz, andamos en tinieblas. ¿Cuál es la solución a eso? Dice que la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Ir a Cristo, volver a seguirle, volver a ponerle adelante, volver a ponerle primero, volver a considerarle en todas las cosas. Una de las formas en las cuales se manifiesta realmente que estamos en luz es la necesidad de estar en comunión con los hermanos. Si no tengo esa necesidad de estar en comunión con los hermanos, ¿qué le ha pasado en mi vida? La he alejado de la luz. Si todavía siento necesidad de estar en comunión con los hermanos, significa que todavía la luz está encendida. Todavía está brillando en nuestro corazón. Independientemente de las cosas que nos estén sucediendo, todavía hay luz brillando. El problema es cuando pierdas esa necesidad de estar en comunión con los hermanos. La segunda promesa de allí de Juan, ¿cuál es? Dice, no andará en tinieblas, sino tendrá la luz de la vida. Tendrá la luz también es una promesa, no hay una medida allí. La
tendrá. El que sigue a Jesús tendrá la luz de la vida. ¿Qué es tener la luz de la vida? En lo básico de esto es que al tener la luz de la vida somos luces para alumbrar. Eso es lo básico, ¿no? Somos luces para alumbrar, para reflejar la luz de Cristo a otros. ¿Por qué? Porque tenemos la luz de la vida. Nuestra vida tiene que ser un testimonio de la gloria de Dios. Nuestra vida tiene que ser un testimonio de la realidad de Dios, de la vida que hay en Dios, de la presencia de Dios, como lo era aquella columna de fuego allí en el desierto. Les leo un pasaje en Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5, versículo 14 al 16. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelabro, y alumbra a todos los que están en la casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Aquí nos dice más o menos qué significa eso, que la luz de la vida estará en vosotros. En primer lugar, hay una responsabilidad, porque no se enciende la luz y se esconde. Hay una responsabilidad allí puesta sobre nosotros de alumbrar. ¿Pero de qué forma? Dice, por las cosas que hacemos. Por las cosas que así alumbre vuestra luz. Dice, para que vean vuestras buenas obras. Las cosas que hacemos son las que dan testimonio de la vida que hay en nosotros. Pero las cosas que hacemos, que a veces van más allá de la razón humana, son las que terminan dando gloria a Dios. Porque la gente que nos mira no puede más que asociar, bueno, si lo hace porque es cristiano. Si lo hace porque va a la iglesia, si lo hace porque cree en Dios, ¿no? Si no, no haría eso que hace. Si no, no se levantaría un domingo con niebla, con frío, con heladas para venir a la iglesia. ¿Por qué lo hace? Esa pequeña luz que dejamos brillar es la que da testimonio para la gloria de Dios. Y dice que tenemos la luz de la vida en nosotros. Debemos mantener un testimonio creíble, un testimonio palpable que realmente honre a Dios. Hay creyentes que a veces, o nosotros, cada uno de nosotros pudo en algún momento sentirse poca cosa. Poca cosa en el sentido, no, yo no soy un ejemplo. Yo no soy alguien que pueda realmente dar testimonio de la luz o de Dios. Entonces a veces dice, bueno, no voy a levantar la perdiz. No voy a decir que soy creyente. No voy a decir que soy hijo de Dios. Lo voy a intentar pasar lo más disimuladamente posible en este mundo, porque mis obras, mi vida, no está andando conforme a lo que debería andar. ¿Qué significa eso? No está siguiendo a Cristo. Si seguimos a Cristo, tenemos la luz de la vida. Seguimos a Cristo, no podemos dejar de alumbrar. Tendrá la luz de la vida. A veces pensamos que es un asunto de Dios. Dios nos tiene en una situación por ahora en un cajón, en un sótano, en un lugar, en una cueva, en un lugar oscuro, porque está trabajando. Dios está trabajando con mi vida. Ya tendré tiempo para hablar de eso, tendré tiempo de mostrarle a la gente el testimonio del Evangelio. Dios está tratando conmigo. Eso es un engaño. ¿Por qué? Porque en Dios no hay tinieblas. En Dios solamente hay luz, porque Dios es luz. Simplemente yo me estoy excusando en medio de las tinieblas. Dios quiere que salgas. Dios quiere que vivas esa vida auténtica, plena, delante de Él, disfrutando de su poder, de su cuidado, de su guía, en todo momento. En todo momento. En conclusión, entonces,
Seguir a Cristo es vivir bajo su luz, con dos promesas grandiosas. No andará, en tinieblas, y además tendrá la luz de la vida de Cristo en él. Un pasaje más lo voy a leer en Primera de Pedro, capítulo 2. Primera de Pedro 2, 9 al 12. Dice así, Primera de Pedro 2, 9 al 12. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros, que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero que ahora habéis alcanzado misericordia. Amados, yo os ruego, como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Aquí tenemos un resumen, el apóstol Pedro da a la iglesia, básicamente dirigido a gentiles. Dice, ustedes son ahora un pueblo adquirido, una gran responsabilidad de anunciar las virtudes. ¿De quién? ¿De qué? De que hemos pasado de las tinieblas a una luz admirable. De las virtudes de Jesús, que ha hecho esto posible. Nos ha permitido alcanzar esa misericordia grandiosa. Entonces os ruego que sigan a Cristo. ¿Cómo le seguimos? Como extranjeros, como peregrinos, y aquí toman la figura también del pueblo errante en el desierto, la misma figura, extranjeros y peregrinos, absteniéndose de los deseos que antes tenía de mirar a Egipto y esas luchas, esas cosas que van a batallar con nuestra alma. ¿Cómo hacemos eso? Viviendo esa luz, manteniendo buena nuestra manera de vivir delante de los gentiles. Dice, para que los que murmuran de vosotros, esto también es una verdad, no vamos a poder evitar que la gente murmure de nosotros. No lo vamos, eso lo he aprendido, no vamos a poder evitar que la gente murmure de nosotros, pero sí podemos evitar que tengan razón. ¿Entienden? No podemos evitar que murmuren, pero sí podemos evitar que tengan razón en esa murmuración y sean reprendidos el día de la gran visitación. Los tres elementos necesarios a tener en cuenta en seguir a Cristo. En primer lugar, nuestra mente. Tener iluminado nuestro entendimiento. Dice, dije el último pasaje, pero el último pasaje de Pedro. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 6. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Eso ha hecho el Evangelio. El Evangelio es poder de Dios para salvación. El Evangelio nos revela que Cristo es Dios, es la imagen misma de su sustancia, la gloria misma de la divinidad. Eso es lo que hace el Evangelio. Pero ¿qué es lo que dice? Para iluminación del conocimiento. El conocimiento necesita estar continuamente iluminado. ¿Por qué es eso? Porque dice el versículo 4, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz
del Evangelio de la gloria de Cristo. No es que le hizo imposible, sino que lo ciega, lo obstaculiza, pone un montón de cosas delante que hacen difícil verlo. Y a veces eso es posible cuando nosotros, que tenemos ese contacto personal, damos ese testimonio como pequeños luminares. En primer lugar es conocer más. Segundo lugar, tiene que ver con el corazón. Amar esa verdad. Dice ahí en 1 Corintios capítulo 13, el amor se goza en la verdad. El amor realmente ama, abraza la verdad de la palabra de Dios. Entonces, conocer, amar y después la vida. La luz de la vida, lo que hacemos, la obediencia a la verdad. Conocer, amar y hacer es la gran fórmula, es la gran ecuación de una vida en Cristo plena, absoluta. A veces le quitamos a esa ecuación, me gustan las matemáticas, analizo las ecuaciones y intentamos sacar factores a ver si da lo mismo del otro lado hasta que igualamos la ecuación, ¿no? Pero, por ejemplo, si solamente conozco y enseguida me voy a hacer impulsivamente, obtengo solamente una religión fría o un humanismo que sabe lo que es Cristo, el amor, y hay que hacer, entonces simplemente hace obra social. Conocer y hacer solamente eso no es suficiente. Bueno, vamos a cambiar la ecuación. Conocer y amar. Yo conozco y amo esa verdad que conozco ya, lo tengo todo, pero eso me vuelve emocional, nada más. O me puede llevar a una especie de misticismo, pero no a una práctica de vida. Bueno, entonces deberíamos cambiar eso. ¿Por qué no mejor solamente amar estas cosas que leemos y las hacemos? Las amamos y las hacemos. Eso me da como resultado una religión impulsiva, inestable, cambiante, ideológica. Solamente sumando las tres cosas, conocer, entendimiento iluminado, o sea, en lo cual vamos renovando continuamente, amar la verdad de Dios y hacer la verdad de Dios, encuentro la igualdad con el cristianismo o una vida que está siguiendo a Cristo. ¿De qué maneras estamos siguiendo a Cristo? ¿Cómo vemos, cómo se refleja en nuestra vida a los ojos de los otros que estamos siguiendo al Señor Jesucristo? ¿Qué pequeñas cositas nos muestran? Esas pequeñas cositas, amárralas, asegúrelas de mantenerlas. Pero tal vez haya otras que podamos anexar. Otras cosas que muestren que estoy siguiendo verdaderamente al Señor Jesucristo. Recuerda la palabra inicial que usamos, fototrópicas. Vidas fototrópicas espirituales, siguiendo siempre a la luz del Señor Jesucristo. Vamos a orar. Padre, damos gracias en esta hora por tu palabra preciosa que nos guía, nos dirige, nos enseña, Señor. Padre, cuánto necesitamos levantarnos cada día, Señor, y aún al acostarnos, entender y ver que tú estás allí delante nuestro, preparando el camino, preparando la mesa, como dice el Salmo, delante de nuestros angustiadores, aún, Señor, aderezando esa mesa, Padre. Permítenos andar siguiendo tus pisadas día a día, segundo a segundo, Señor, y disfrutando de esas promesas preciosas que tenemos allí, Señor. No solamente que no andamos en tinieblas, sino que tenemos esa luz de vida brillando, Señor. Padre, sé exaltado en medio de nuestra debilidad, Señor, sé exaltado, Dios. Permítenos ser esos pequeños luminares que den testimonio de esta vida, de tu vida preciosa, Padre, de la vida eterna, de aquellas cosas y esperanza, porque con esperanza aguardamos en la vida venidera.
Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén.